Estimada tutora Lucía Vázquez, buenas noches. A continuación nos presentamos el grupo número 8 del aula 5414, el cual nos encontramos integrados por mi persona, Paredes Evelyn, por la compañera Segura Hernández Carol Giselle y por la compañera Sivan Bejima Joana Fernanda. A continuación le presentamos los elementos y fundamentos de la educación y su incidencia en el aprendizaje. Comenzaremos con una frase que nos dice: el camino que nos lleva a la reflexión es el conocimiento y la comprensión. El objetivo de esto es diferenciar los fundamentos de la educación y su incidencia en el aprendizaje. Tenemos como primer punto los elementos de la educación, que son las personas, cosas y lugares que intervienen en el hecho educativo. Sin embargo, Márquez considera que en el acto educativo intervienen 4 elementos básicos que son: el primero es el docente o el educador, que es la persona que ejecuta la acción educativa. El educando o discente, que es el estudiante, quienes recibimos los conocimientos. Los contenidos, que son las actividades, los recursos y los métodos que nos imparte el docente. El contexto, que es la materia que nos enseña el docente a nosotros los estudiantes. Este es imprescindible para que nosotros adquiramos los conocimientos. A continuación tenemos fundamentos de la educación. Son un campo del saber amplio, valoran la justicia, la democracia e innovación. Tenemos como ellos la psicología, la filosofía, la pedagogía, la sociología y la antropología. Gracias a ellas se denominan fundamentos de la educación, ya que son una herramienta esencial en la sistematización de conocimientos que provienen de fuentes curriculares para el proceso de aprendizaje. A continuación tenemos el fundamento pedagógico. Este es el que se encarga, el que se preocupa de brindarnos una educación de calidad, y según Vilches es la disciplina científica. Esta se basa en los siguientes principios, que son el aprender a aprender, una evaluación y planeación, los saberes previos, modelar el aprendizaje, el acompañamiento, el valor del aprendizaje informal, los intereses de los estudiantes, las relaciones interdisciplinarias, la motivación del estudiante, la cultura del aprendizaje, la naturaleza social del conocimiento y la diversidad en el aula. Yo voy a hablar sobre el fundamento sociológico y antropológico. El fundamento sociológico. Su objeto de estudio son las regularidades de la educación como proceso social en todos los niveles, lo cual valida lo teórico de la ciencia y los hechos educativos de la práctica. Sus principios. Respeto por la pluralidad cultural y lingüística de nuestro país. La educación sirve a fines sociales y no solo individuales. Se educa para una determinada sociedad. Las personas deben ser capaces de participar activamente en las tareas colectivas, vivir en una sociedad moderna y enfrentarse a problemas que se plantee, la cual sea participativa de la enseñanza. El desarrollo de los individuos es el resultado del intercambio continuo con la cultura organizada. El fundamento antropológico. Su definición. Se considera la educación como un arte colectivo que da forma a las personas, instruir para ayudar a desarrollar. El ser humano construye su propio conocimiento a través de la correspondencia y transmisión de reglas y cualidades. Sus principios. Se enfoca en el ser humano como recepción del conocimiento, respeta ideologías propias de cada persona y se fomentan los valores y normas de la educación. Gracias. Saludos cordiales, estimada tutora. Yo le voy a hablar sobre los 2 últimos puntos. En primer lugar tenemos el fundamento filosófico. Este nos dice que el propósito es que el ser humano participe directamente con la construcción de la educación. Se pone en prioridad la formación de su comportamiento, sus valores y la capacidad que tiene de asumir problemas. Además, se tiene en cuenta el potencial, las actitudes y sentimientos y la expresión creativa del ser humano. Posee algunos principios, de los cuales yo he destacado los más importantes. Estos son el de carácter bilateral, el sistemático, el histórico y el humanista. El de carácter bilateral nos dice que mantiene una estrecha relación entre dos partes. El sistemático se rige a un sistema metódico. El histórico se le llama de esta manera ya que al pasar de los años se ha podido comprobar. Y el humanista se le llama a las personas que han sido instruidas en humanidades. Por último tenemos el fundamento psicológico. Este nos ayuda con los procesos de crecimiento y desarrollo, ya sean físicos, mentales o emocionales. El físico se lo puede medir de manera cuantitativa y el mental de manera cualitativa. Además, el desarrollo emocional nos ayuda a ser unas personas equilibradas. Este concepto nos ratifica el proceso de educar al ser humano y explotar todo su potencial. Es decir, que vamos a tratar de sacar todas sus habilidades. Este fundamento también apoya la propuesta de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional. Estas teorías fueron propuestas por Howard Gardner en 1983. Muchísimas gracias por su atención.